Bueno, pues vamos a pasar a la enseñanza del día de hoy. La enseñanza del día de hoy la he titulado Cuidado con apartarte del Dios vivo. Vamos a inclinar nuestro rostro y pues vamos a pedirle a Dios. Señor, muchas gracias porque nos permites alabarte, Dios. La verdad que es hermoso poder alabarte, Señor, poder estar con mis hermanos, Señor, para alabarte. Queremos que tú te glorifiques el día de hoy, que tú te lleves toda la gloria, toda la honra, Señor. Padre, queremos, Señor, también que, como te decíamos hace rato, Señor, que vengas a darle vida a tus palabras, que vengas, Señor, a esclarecerlas, Señor. Padre, que aquel que, como decía tu palabra, Señor, que aquel que está en tinieblas vio gran luz, Señor. Ahora queremos que, Señor, tú vengas a alumbrar los corazones, a alumbrar a los entendimientos, Señor, y que tú les hables, Señor, a cada uno conforme a su necesidad. La verdad, te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Pues vamos a ver precisamente este tema. Dice, vamos a empezar con Isaías 26 del 3 al 4. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová, dice aquí, perpetuamente. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Algo que nos habla la palabra una y otra vez es que nosotros debemos de confiar en Dios, pero nos dice aquí perpetuamente, o sea, tiene que ser algo que vaya continuo, algo que no se acabe, algo que no termine. Y esto es muy importante, ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos permaneciendo en buscar a Dios, en amar a Dios, nos podemos enfriar, nos podemos apartar y nos podemos llegar a perder incluso. Vamos a seguir leyendo, dice Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Sí? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Muchas veces nos sentimos tentados a hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Dios nos dice cómo tenemos que hacer las cosas, ¿sí? Me tocaba los domingos pasados estar con los niños, bueno, con los jóvenes ya, y algo que veíamos precisamente en la vida de Roboán, que era hijo de Salomón, y de Jeroboán. Jeroboán, Dios le dio las tribus de Israel para que él fuera rey de Israel. Y le dijo, si tú eres como mi siervo David, te voy a levantar casa, como se la levanté a él. Y vemos que Jeroboán, si tú has estudiado los reyes, Jeroboán, como el templo estaba en Jerusalén, ¿sí? Donde estaba el rey Roboán, o sea, había ya dos reinos, Judá e Israel. En Judá estaba el templo de Dios. Entonces Jeroboán, para intentar no perder según él el reino, dijo, si yo permito que ellos vayan allá con Roboán y que adoren a Dios capaz y se vuelven con él, y yo ya no voy a ser rey. ¿Y qué hizo este hombre? Pues ¿sabes qué? Mejor voy a construirles aquí, les construyó ídolos, les puso sacerdotes. ¿Para qué? Para que la gente ya no fuera a Judá. Queriendo él retener el reino a su manera. Cuando Dios le dijo que si él andaba rectamente, si él confiaba, le iba a levantar nombre como a David. Y muchas veces yo creo que Dios a cada uno de ustedes les ha hablado, les ha indicado cómo hacer las cosas, pero a veces por miedo a perder esas cosas, haces malas cosas. Como decía este rey que hizo, para que ellos no se vayan, pues yo les voy a levantar ídolos, les voy a aquí poner sus altares, sacerdotes, y que aquí vengan a adorar, que no vayan para allá. ¿Qué fue lo que pasó? El reino le fue quitado. Lo que quería retener, lo perdió por no obedecer a Dios, por no hacer las cosas como Dios quería que las hiciera. Entonces vemos que este salmo dice, encomienda a Jehová tu camino, ¿y qué dice aquí? Confía en Él y Él hará. Si este rey hubiera dejado que se fueran a Judá, a Jerusalén, Dios hubiera guardado el reino.
hubiera levantado hacia su hijo, luego o sea, hubiera sido como David, hijo tras hijo de él, familia, se hubieran levantado. Pero vemos que no pasó así. ¿Por qué? Porque no confió en Dios, lo que Dios le había dicho. Y como te decía, muchos caemos en este error. Como que queremos retener algo. Cuando Dios dice que cuando Él te abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando cierra una puerta, nadie la puede abrir. Entonces, si Dios te pide algo, si Dios te ha dado algo, es hasta que Dios quiera que tú lo vas a tener. Entonces es algo que nosotros debemos entender. Lo importante aquí es que nosotros confiemos en Él, que lo que Él decida siempre va a ser un bien para nosotros. ¿Sí? Vamos a seguir. Dice Proverbios 3 del 5 al 6. Nuevamente, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sí? Fíate, confía en Él. ¿Sí? Entonces, son textos que vienen en la palabra de Dios y que nosotros debemos tenerlos muy presentes, muy agarrados, porque, como te decía, esa palabra confiar se escucha muy pequeña, se ve muy fácil, pero es muy difícil a veces que una persona adulta, una persona que pues vive su vida a su manera, tenga esa fe. Solamente Dios lo puede ayudar, por eso dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará, o sea, Él te va a ayudar en esas veredas. Entonces, nosotros necesitamos esto, fiar en Jehová, ¿sí? Y vamos a ver precisamente, yo quiero mostrarte la vida del rey Asa, ¿sí? Cómo él se condujo, pero cómo él terminó, ¿sí? Y es algo muy importante, la Biblia nos dice que todo lo que está ahí es para enseñarnos a nosotros, ¿sí? Para amonestarnos, ¿sí? Para que podamos ver lo que pasó con ellos y para que no pase también con nosotros, ¿sí? Vamos a ver segunda de Crónicas 14 del 1 al 13, dice, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días estuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. O sea, él empezó a buscar a Dios, fue sincero, empezó a quitar ídolos, empezó a buscar a Dios, a hacer cosas para Dios. Dice, hizo lo bueno. Y yo creo que todos, o tú alguna vez también quieres, o sea, cuando Dios te habla, tú dices, sabes que yo también quiero hacer las cosas bien, ya no quiero seguir mi vida igual, quiero que Dios me cambie, quiero que mi familia también vea mi cambio, que realmente pueda yo ser de bendición para ellos. Y yo creo que muchos queremos, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo, dice, y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Pero si te das cuenta, dice aquí, y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres. O sea, aunque Dios no se había alejado de ellos y estaba ahí, no era su Dios. ¿Por qué? Porque realmente ellos no lo estaban buscando de todo su corazón, ¿sí? No habían dispuesto su corazón para buscar a Dios. Vamos a seguir, dice, y él edificó ciudades fortificadas en Judá, por tanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dice, y quiero leerte en Proverbios 16:7, dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos haz estar en paz con él. ¿Qué era lo que estaba pasando con Asa? ¿Sí? Todos los enemigos, dice que nadie le hacía guerra, Dios había puesto paz. Él estaba haciendo lo bueno, estaba buscar a Dios, no solamente él, sino también su pueblo. Dice, dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres y puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios.
le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Fíjate, Él se dio cuenta que cuando empezó a buscar a Dios, empezó también a venir bendición en su vida. Había paz, su reinado estaba bien, ¿sí? Y dice, porque le hemos buscado y Él nos ha dado paz. Yo te pregunto, ¿tú has buscado a Dios de todo tu corazón? ¿Has estado buscándolo de verdad? Dice, tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000, de Benjamín 280,000, que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Pero empezó una dificultad. Dice, y salió contra ellos Ser etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. De repente, después de toda la paz y todo lo que había habido, dice aquí que viene una persona, un etíope contra ellos, pero no solamente viene con un ejército pequeño, dice con 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. O sea, era una gran cantidad de personas, ¿sí? No iban de una manera amigable, ¿sí? Imagínate el que tú tengas que enfrentarte a ese problema, ¿sí? Yo creo que muchos se hubieran desmoronado. ¿Qué voy a hacer? Lo primero, ¿sabes qué? Pues vamos a hablarle aquí a tal rey que venga a darme refuerzos. Le voy a dar, no sé, oro, plata, y que me venga a ayudar, ¿sí? Tal vez ese hubiera sido el pensamiento de muchos. O sacar la banderita, ¿sabes qué? Pues no podemos, nos rendimos. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos esto cuando hay un problema? No, ¿sabes qué? Pues ya está todo perdido, ya para qué le sigo, y la persona ya se desanima. O busca la manera según de resolverlo, como te decía, busca su propia prudencia. No, pues lo vamos a hacer de esta manera, pero nunca se acuerdan de Dios, ¿sí? Y esa es la clave. Pero yo quiero que tú veas qué hizo el rey Asa, ¿sí? Dice, entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. O sea, él se enfrentó al problema, pero algo era seguro, no iba a poder contra ellos, ¿sí? No iba a poder contra ellos. Dice, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Asa buscó la ayuda de Dios. Señor, ayúdame, yo no puedo contra un ejército tan grande. El problema es demasiado, yo no sé cómo afrontarlo, no sé cómo hacerle, sé que la llevo de perder, pero tú eres el que das la victoria, ayúdame. ¿Sí? Imagínate, ya en medio del problema, porque dice que salió, lo enfrentó, pero aún así pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame en el problema. ¿Y qué pasó? Dice, y Jehová, literalmente, Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. ¿Sí? Y huyeron. Y yo le contaba, esto lo compartí con los jóvenes también, y yo les decía a los jóvenes que cuando en los tiempos de Eliseo, dice que los rodearon los asirios. No sé si has leído esa historia donde dice que los rodearon, y el criado de Eliseo estaba asustado y le dijo, oye, padre, mira, estamos rodeados y con miedo. Y de repente Eliseo le dijo, Señor, abre los ojos de mi siervo para que vea. Dice que cuando Dios le abrió los ojos, literalmente había un ejército de Dios alrededor que los estaba protegiendo, ¿sí? No les pudieron hacer daño, ¿sí? Dios puso ceguera en el ejército, y Eliseo les dijo, ¿a quién buscan? No, pues buscamos, yo les voy a mostrar dónde está, y los llevó. No le pudieron hacer nada, pero porque había esa confianza en Dios, ¿sí? Entonces, nosotros debemos confiar en Dios, debemos buscar a Dios de esa manera.
Yo sé que todos enfrentamos problemas, todos enfrentamos dificultades. Aquí la pregunta es cómo las vas a afrontar. ¿La vas a afrontar en tus fuerzas? ¿Vas a hacerlo a tu manera? ¿O vas a dejar que Dios actúe? Aquí Dios había permitido esto, ¿por qué? Para que viera Asa la mano de Dios, para que viera que Dios tenía poder para ayudarlo. Y hay muchos problemas que nosotros pasamos, pero si tú haces y las cosas como Dios quiere, Dios se glorifica en ese problema y tú puedes ver cómo Dios te ayuda. Pero cuando tú haces las cosas a tu manera, las cosas no van bien. ¿Sí? Vamos a ver, dice, y Asa y el pueblo que con él estaban los persiguieron hasta Gerar y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová. ¿Y qué dice? Y de su ejército, no del ejército de Asa, del ejército de Dios. O sea, Dios puede ayudarnos, Dios puede cuidarnos, Dios tiene el poder para hacerlo. Y es algo que nosotros no debemos de dudar. Yo también les contaba una historia a los jóvenes de que hace tiempo una mujer cristiana tenía que pasar por un callejón oscuro. En ese callejón oscuro había una persona que ya había violado a varias mujeres. Entonces cuando pasa esta hermana, porque pues no podía, tenía que pasar ahí, a fuerzas por ahí, vio al hombre que estaba ahí, pero el hombre no se le acercó, ¿sí? Sino que después pasó otra mujer y a esa sí la violó. Cuando ya ves que luego en las noticias a veces piden para que uno identifique a la persona, quién estaba ahí. La hermana fue para ver quiénes de los que habían agarrado era el que estaba. Y resulta que ella dijo, no, ¿sabes qué? Cuando yo pasé, esta persona estaba ahí. Y resulta que él había sido el violador. Y los que estaban ahí interrogándolo le dijeron, oye, ¿y si pasó una mujer antes, por qué a esa no le hiciste nada? Lo que él dijo es que pasó con dos hombres vestidos de blanco enormes. ¿Cómo crees que me le iba a acercar? La hermana iba sola, aparentemente, pero Dios la iba cuidando. O sea, Dios sabía que esa persona estaba ahí y la protegió. Sí, entonces, de esta manera, cuando nosotros realmente confiamos en Dios, podemos ver la ayuda de Dios, podemos ver la mano de Dios. ¿Sí? Entonces vamos a seguir. Vamos a ver segunda de Crónicas 15 del 1 al 19, dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Y quiero que lo leamos, pero no solamente lo leamos, sino que lo medites, que lo razones. Dice, Jehová estará, vamos a ponerle así, Jehová estará contigo si tú estás con él, y si le buscas, lo vas a encontrar, mas si lo dejas, él también te va a dejar. Si tú buscas a Dios, le vas a encontrar. Esto es algo que es una afirmación que está haciendo el profeta. Si tú buscas a Dios, Él va a estar contigo, lo vas a encontrar. Por eso cuando una persona dice, no, es que sabes qué, la verdad yo he hecho todo, no se puede, realmente no lo ha buscado de todo su corazón. ¿Sí? Aquí nos dice, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con Él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, Él también os dejará. Entonces, ¿qué te hace falta a ti para encontrar a Dios? No es un Dios lejano, no es algo que sea imposible, pero aquí nos está diciendo que si tú no le buscas, si tú le dejas, pues Él también, ¿por qué? Porque Él no va a hacer lo que a ti te toca, ¿sí? Él no va a hacer lo que a ti te toca. Él hace su parte, Él te habla, Él te inquieta, pero tú también tienes que ser serio y empezar a buscar a Dios, ¿sí? Dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, ¿qué dice aquí? Él fue hallado de ellos.
En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. ¿Por qué había tanta aflicción? Porque no estaba Dios ahí. ¿Por qué muchas veces en tu vida hay tantos problemas y tantas cosas? Esta es la respuesta, porque no está Dios en tu vida, ¿sí? Y el problema que como dice la Biblia, el hombre peca y contra Jehová se aira su corazón. Nosotros hacemos las cosas y luego todavía nos quejamos y decimos, oye, pero ¿por qué me pasa a mí? Oye, ¿por qué si otras personas mira a mí, ¿por qué me pasó? Por las malas decisiones que tomamos, ¿sí? Por eso decía Jeremías, ¿por qué se lamenta el hombre? Laméntese en su pecado, porque por el pecado, por las decisiones que está tomando, le vino todo eso. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Volvernos a Dios seriamente, buscar a Dios seriamente. Como veíamos al principio, es algo que tiene que ser continuo. No podemos solamente un día, el domingo y ya, ¿sí? Dice, y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Pero qué dice? Pero esforzaos vosotros. Vamos a parafrasearlo, pero esfuérzate tú y no desfallezcas, no desfallezcan tus manos, pues hay recompensa para tu obra. ¿Sí? ¿Qué te está diciendo Dios? No desfallezcas, no desmayes. Hay recompensa. Realmente aquello que a lo mejor tú dices, es que nunca voy a poder cambiar, Dios te va a ayudar. Dice, hay recompensa para tu obra. No es en vano el buscar a Dios. No es en vano el que nosotros nos acerquemos a Él. Los más beneficiados somos nosotros. Entonces, tú necesitas buscar a Dios. ¿Sí? No desfallezcas. ¿Por qué? Porque no va a ser fácil. Vemos que contra Asa salió un ejército, hubo problemas, pero aquí lo importante es que tú te mantengas confiando en Dios, venga lo que venga, pase lo que pase, ¿sí? Si tú pierdes eso, pues ya perdiste todo, ¿sí? Y lo vamos a ver con este rey. Tristemente, yo le decía a los jóvenes, yo cuando leí por primera vez la historia del rey y lo de los etíopes, yo me quedé, wow, la fe de este hombre, qué tremenda. Pero tristemente este hombre también se descuidó su comunión con Dios y se apartó de Él. Y eso nos puede pasar a nosotros si no somos serios, si no estamos firmes buscándole. Dice, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Dice, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín y reparó el altar de Jehová. ¿Qué pasó? Reparó la comunión. ¿Para qué era el altar? Pues para los inciensos, para los sacrificios. Y dice que lo reparó. Dice que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios, ¿qué dice? Estaba con él. O sea, muchos todavía fueron ahí. ¿Por qué? Porque vieron que Dios estaba bendiciendo a Judá. ¿Sí? Dice, se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová el botín que habían traído, 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres de todo su corazón y de toda su alma. Y cualquiera que no buscare a Jehová el Dios de Israel muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de los Judá se alegraron de este juramento. ¿Por qué? Porque de todo su corazón lo juraban. No se les hizo pesado. No tuvieron miedo siquiera de que, híjole, pues nos van a matar, tenemos que jurar. No,
Dice que lo hicieron con voz y júbilo, con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. ¿Y cuál fue el resultado? Y fue hallado de ellos. ¿Te das cuenta? Realmente ellos, toda su voluntad fue para buscar a Dios. Y lo encontraron. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó aquí? ¿Cuánto tiempo? La Biblia no nos los hace ver, pero no fue mucho. Y a veces, ¿cuánto tiempo tienes tú buscando a Dios? ¿Y cuántas veces? No, es que pues ahí la llevo, es que ya quité esto, ya quité el otro. Aquí dice, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Entonces, ¿qué te hace falta a ti? Buscar a Dios, confiar en Él. ¿Sí? Si nos damos cuenta, realmente no es tan difícil. Nosotros lo hacemos difícil cuando nosotros no queremos. Cuando tú no quieres realmente buscar a Dios con seriedad, cuando tú solamente quieres las bendiciones, pero no quieres ni un compromiso, pues claro que sí lo vas a ver pesado, lo vas a ver tedioso. Cuando realmente tú estás acomodado en tu vida, cuando a la persona le gusta su vida, difícilmente lo va a querer dejar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo has buscado a Dios? Estas personas dicen que lo encontraron y no les importó jurar. Incluso el mandato era de que si no lo buscaban, ¿qué iba a pasar? Muerte. Pero ellos no se asustaron porque sabían que de verdad estaban buscando a Dios. ¿Cómo lo estás buscando tú? ¿Qué has hecho tú? Entonces, pues, y dice, y Jehová les dio paz por todas partes. ¿Sí? Y fíjate, vino también una lucha para Asa. ¿Qué pasó? Hay personas que, es que mi hijo no quiere que yo vaya a la congre. No, pues es que no, mejor no voy. O es que mi mamá se enoja que yo sea cristiano. Mira lo que pasó con Asa. Dice, aún Maca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. O sea, esa mujer tenía como que podemos decir, ¿sí? ¿Una qué, perdón? Ajá, tenía su altar, pero él ya dijo, pues yo soy la madre del rey. O sea, yo no soy del pueblo, yo tengo aquí nivel, tengo un cargo, soy la reina madre, por decirlo así, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando Asa vio eso? ¿Sabes qué? La quitó de ahí. No porque seas mi madre vas a estar ofendiendo a Dios. Primero es Dios antes que tú. Destruyó ese ídolo, quitó ese altar y a su madre dice que la quitó de la dignidad que la tenía. ¿Sí? Entonces, ¿te imaginas? ¿Y cuántas personas a veces, no, es que porque mi mamá se enoja? ¿Qué va a decir tal persona, mi esposo, mi esposa? Entonces, aquí vemos que se paró por Dios, ¿sí? Dice, y con todo esto los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Dice, y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. ¿Sí? Y vamos a ver que es aquí donde te digo. Vemos el corazón de Asa bien entregado, un hombre que amaba mucho a Dios, pero que también, por eso nosotros debemos tener cuidado, empezó a descuidarse. Empezó, bueno, tal vez, hoy no, ya no me dio tiempo de estudiar, de tener comunión con Dios, bueno, para mañana. ¿Y qué va pasando? Se fue enfriando, se fue enfriando. Y vamos a ver aquí, dice,
En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Rama para no dejar salir ni entrar ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata, oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Eso, si nos damos cuenta, para empezar, él ya había consagrado plata y oro para Dios. Dice que ya lo había puesto pues en el templo, por decirlo así. Y luego, ¿qué hace? Dice que lo retira y también agarra oro y plata de lo que tenía en su casa y que dice: ¿sabes qué? Ahí te va, deshaz la alianza que tienes contra este rey y haz alianza conmigo. Y es aquí donde vemos y entendemos que él ya no estaba caminando bien como lo había estado haciendo antes. ¿Por qué? Porque cuando salió el millón de etíopes, ¿qué hizo? Le pidió a Dios, confió en él. Y ahorita, ¿qué hizo? Se apoyó en su propia prudencia, ¿sí? Dice: y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de su ejército contra las ciudades de Israel y conquistaron Gijón, Dan, Abel-Maín y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Rama y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se levantaron de Rama la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó Geba y Mispa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Asiria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria, ¿qué dice? Y es lo que yo te decía. Él quiso hacerlo a su manera. No, ¿sabes qué? Voy a quitarme al rey. Pero ¿cuál era el propósito de Dios? Que Asa derrotara al rey de Asiria. ¿Te das cuenta? Él quiso quitarse el problema, pero el problema iba a venir mayor todavía. Porque el rey de Siria, como le decía muchas veces, ¿qué va a pasar si le mandas oro, le mandas plata? ¿Qué va a decir el otro rey? Va a querer más, exacto. La ambición. Lejos de ayudar, al rato se iba a venir contra él. Y por eso este profeta le dijo: mira, no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Asiria ha escapado de tus manos. Y eso es lo que a veces pasa cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. ¿Sí? Entonces, es necesario que lo veamos, que lo entendamos, que lo meditemos, lo razonemos. No hagas las cosas mal hechas. Haz las cosas bien. Busca a Dios. A veces queremos... te voy a contar lo que pasó hace tiempo. Un compañero de trabajo tuvo un accidente. Se volcó. Llegaron las autoridades. Y él, por no hacer papeleo ni nada, dijo: mira, está. Aparte, pues imagínate el golpe y todo. Dijo: ¿sabes qué? Le dijo al así lo dejamos. Ya vete, ya olvídate del papeleo. Pero su esposa estaba mal. Entonces los llevaron en ambulancia al Hospital Santander. Y lo primero que le dijeron: a ver el papeleo para que los podamos atender, porque él lo estaba metiendo como seguros de gastos mayores. Pero para eso necesitan un acta para que pudiesen, donde constara del accidente y no sé qué tanto. Y dice que cuando él llegó y le pidieron el acta, dijo: no, pues la verdad, por no querer hacer papeleo, lo que hice fue pagar. Dijeron: no, pues es que necesitamos esa acta. O sea, por querer hacerlo más rápido, le vino más cosas. Y eso es lo que pasa muchas veces. Por no querer hacer bien las cosas, nos va mal. ¿Sí? Entonces, vemos que aquí
El propósito de todo esto era que Dios quería entregarle. Dios quería que él confiara nuevamente en él, pero él ya no lo hizo. Y algo muy importante, la humildad. Si tú te das cuenta que realmente la estás regando y que hiciste algo mal, ¿qué debes de hacer? Pues reconócelo. Señor, tienes razón, lo hizo mal. Pero ¿qué hizo él? Bueno, le decía, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Y qué le dice? Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y era lo que Dios le quería evitar. ¿Sí? ¿Qué hizo Asa? Entonces se enojó Asa contra el vidente. ¿Y qué hizo? Lo echó a la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. ¿Andaba caminando con Dios Asa ya? Se había apartado de él. Y luego Dios dándole la oportunidad, Dios hablándole, mira, locamente has hecho. ¿Qué hace? No, yo no tengo por qué hacer las cosas como Dios me diga, yo la voy a hacer como yo quiero. Y al vidente, avéntelo a la cárcel para que deje de estar ahí molestando. ¿Y qué pasó? Quiero que leamos. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. ¿Sí? Este hombre se murió sin Dios. ¿Por qué? Porque no fue humilde, porque no quiso reconocer. Imagínate, o sea, después de tener una fe tan grande, cómo la fue perdiendo. Por eso es muy importante que no nos confiemos, porque hay gente que dice, no, es que ya la salvación no se pierde. Claro que se pierde. Si nos descuidamos, nos vamos enfriando. Y es lo mismo para los que están buscando. Si tú no estás buscando y de repente le aflojas y estás así, va a ser lo mismo, te vas a perder, te vas a apartar, ¿sí? Hay mucha gente que a veces ya está en el arrepentimiento, ya nada más le falta confiar en Dios y ahí se atora. Y luego se enfrían y luego no quieren nada con Dios. Entonces la importancia de confiar y de buscar a Dios es demasiada. Entonces, si tú lees en los reyes, hubo otro rey que también se enfermó de muerte, Ezequías. ¿Y qué hizo él? Señor, acuérdate de mí, ayúdame. Y dice que mandó Dios al profeta, a Elías, si no mal recuerdo, y le dijo, Dios ha escuchado tu oración y te va a dar 15 años más. ¿Acaso Dios no podía haber hecho lo mismo con Asa? ¿No lo pudo haber sanado? ¿Pero qué pasó? ¿Qué dice aquí? No buscó a Jehová. Y si no, tú no buscas a Dios, aparte de que te vas a perder por una eternidad, fíjate cómo cambió Asa. Oprimió Asa en aquel tiempo a algunos de su pueblo. O sea, ya no era el mismo hombre que estaba haciendo de bendición a su pueblo. ¿Sí? Entonces, si realmente no buscamos a Dios, no vas a poder ser de bendición para nadie. Vienen muchas consecuencias a nuestra vida. ¿Sí? Por eso en Hebreos 3, 12 al 15 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si tú no buscas seriamente a Dios, te vas a endurecer por el pecado. Y al rato ya no vas a querer nada. Y al rato como Asa, no, sabes que yo no quiero buscar a Dios. ¿Sí? Entonces, dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice aquí?
no endurezcáis vuestros corazones. Si te das cuenta, Asa endureció su corazón y no quiso nada. Entonces, ¿por qué te comparto esto? Porque eso nos puede pasar a nosotros. Podemos caer en una actitud como la que tiene Asa, de decir, yo ya no quiero nada, ya está todo perdido, ya para qué busco a Dios. Y aún Dios quería bendecir a Asa. Y aún Dios tenía planes preciosos para Asa, pero él los echó a la basura y al final se perdió. Y esto te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, si no somos serios, si no buscamos a Dios de todo nuestro corazón. O sea, por eso te ponía al principio, por mucho que nos peguemos a la vid, por mucho que te pegues a una persona que ame mucho a Dios, no por eso tú vas a poder tener esa vida. La salvación es personal. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. O sea, no podemos comprar la salvación. No podemos heredar la salvación. La salvación nos es dada cuando confiamos en Cristo, cuando lo buscamos de todo nuestro corazón, cuando nos arrepentimos. Pero si nosotros no lo estamos buscando, ¿qué va a pasar? Lo que sí puede pasar es que nos podemos endurecer y luego no querer nada. Dios quiera que ninguno de nosotros o de los que están aquí esté en esa situación. Pero aún si estuvieses en esa situación, como dice aquí, si has entendido lo que se habló el día de hoy, pues no te endurezcas. Pídele a Dios que quebrante tu corazón. Pídele a Dios que te vuelva sensible a su palabra. Entonces, es algo muy serio, es algo que nosotros tenemos que verlo con mucha seriedad. ¿Por qué? Porque no es cosa de juego, no es nada más venir y, ya me dieron la enseñanza, ya me voy. Es algo que si tú no pones por obra, te va a afectar una eternidad. ¿Sí? Imagínate, o sea, este hombre, todo lo que Dios había hecho con él, y después perderlo todo, todo porque no quiso ser humilde, todo porque no quiso buscar nuevamente a Dios. Ezequías fue un rey que hizo grandes cosas, Dios lo usó, y luego cuando enfermó también él pecó contra Dios, pero él se humilló, Señor, ayúdame, y Dios lo levantó de la enfermedad y todavía lo bendijo. Y vemos la diferencia. Ahora tú, ¿cómo has actuado? ¿Cómo estás actuando con respecto a Dios? ¿Cómo vienes a buscar a Dios? ¿Cómo estás buscando a Dios allá en tu casa? Si le buscares, dice, será hallado de ti. Entonces, ¿qué más quieres? O sea, si tú le buscas, Dios va a estar contigo. ¿Qué más quieres que Dios haga? Si ya Dios lo hizo todo, si ya Dios ya te puso lo que tienes que hacer. ¿Sí? Muchas veces nos complicamos, no, es que tengo que cambiar y es que clámale a Dios y Él te va a venir y te va a ayudar. Eso es lo que tú tienes que hacer. Entonces, no hagas las cosas a tu manera. No quieras buscar a Dios a tu manera. No quieras condicionar a Dios. Porque a veces uno quiere, sí, yo me quiero salvar, Señor, pero primero quiero esto, primero, o sea, no. Búscalo. Como dice, confía en Él y Él hará, exactamente. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cuánto tiempo tienes y no te has salvado? ¿Pero por qué no lo has hecho? Porque no le has buscado de todo tu corazón. Porque te has enfriado. Porque no eres perseverante. Entonces, que realmente hoy nos pueda brillar. Podemos, como veíamos al inicio, estar muy cerca de la vid y estar secos y vacíos. Por eso le decía a Dios al pueblo de Israel
porque han cavado para ustedes cisternas rotas que no retienen agua y me dejaron a mí fuente de agua de vida. O sea, te imaginas tener un río ahí y tú ahí buscando agua en algo que está roto y ya se te está acabando y no la puedes retener. Realmente busca a Dios. Realmente Dios, como le dijo a Asa, o sea, Dios lo quería entregar a esos asirios. Dios lo iba a levantar, pero él no quiso. Él se perdió porque no quiso. Y si tú te pierdes, ¿por qué va a ser? Porque tampoco quisiste. No podemos decir, es que Dios fue muy difícil, yo hice todo lo posible. Aquí vemos cómo este pueblo se convirtió, todo un pueblo, todas esas personas. ¿Por qué? Porque de verdad querían buscar a Dios. No estaban jugando. Eran serios en lo que estaban diciendo. Tomaron una decisión. ¿Qué decisión has tomado tú? No puedes estar así como que, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. O sea, no, o sea, o tomas o lo dejas. Con Dios no hay, como dicen, no hay medias tintas. O estás o no estás. Pero tú tienes que tomar una decisión. Búscalo mientras pueda ser hallado. Llámalo en tanto está cercano. ¿Sí? Entonces, que realmente hoy nos quede claro, no podemos seguir así. No puedes seguir así. ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Qué has hecho con la palabra que Dios te ha estado hablando? No tardaron mucho tiempo, pero si nosotros no somos serios, podemos estar años y nuestra vida va a ser igual. ¿Es lo que tú quieres? ¿Es lo que tú estás buscando? ¿O qué es lo que tú estás buscando? ¿Sí? Medítalo, razónalo y sé serio para contigo y para con Dios. Porque ahorita tal vez te sientes bien, tenemos vida, tenemos a lo mejor salud, pero no toda la vida vamos a estar así. Si te sorprendiera la muerte, ¿estás preparado? Entonces, eso es lo que tú tienes que pensar. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Qué he hecho? ¿Cómo me he comportado? Busca a Dios. La Biblia dice que Dios no va a contender para siempre con el hombre. Queda a entender que ahorita tenemos la oportunidad, pero si no queremos, como dice, si tú me buscas, me vas a hallar. Pero si no, también Él se va a desentender de ti. Entonces, busca a Dios. No lo veas solamente como un domingo más. Búscalo en tu casa, medítalo. Ahora sí, que estés ahí, toque y toque. Ve tu necesidad de Dios si no la has visto. Ve cómo está tu vida, analiza tu vida. Si tú no analizas tu vida, de nada va a servir. Si tú estás contento como vives, decía Jesús que solamente los enfermos son los que buscan al médico. Cuando tú te sientes bien, pues claro, nunca vamos al médico. Pero cuando tú te das cuenta que estás mal, ¿qué haces? No, sabes que yo necesito un médico. Así es también cuando nosotros vemos que nuestra vida está mal, sabes qué, Señor, yo te necesito a ti. Pero si tú te sientes bien con tu vida, no sabes, o bueno, sí sabes que es el pecado, pero te sientes bien con él, pues no va a pasar nada. Entonces, no endurezcas tu corazón y busca a Dios de todo tu corazón. Vamos a orar, vamos a dar gracias, Señor. La verdad que necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, como tú dijiste que vendría a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Que sea tu Espíritu el que venga a quebrantar los corazones, Señor, a través de tu palabra. Señor, porque como veíamos también un domingo pasado, porque ha pasado el verano, ha pasado la siega y aún no han sido salvos, Señor. Padre, que se puedan dar cuenta de su necesidad, que se puedan dar cuenta, Señor, que pues que están caminando un camino muy peligroso, Señor.
que se pueden engañar, Señor, en una religión, que se pueden engañar tal vez creyendo que se está bien cuando no, pero que tú no quieres esto, Señor, tú quieres realmente que puedan conocerte, que te puedan ver. Vemos cómo bendijiste a Asa, Señor, cuando confió en ti. Vemos cómo tú levantaste ese reino, diste paz, Señor, pero vemos también, Señor, que él se descuidó, se enfrió y se endureció, Señor. Padre, cuánto te pido que ninguno de los presentes, Señor, esté endurecido por el engaño del pecado. Señor, que a lo mejor piense que ya está perdido todo y que nunca va a poder ser salvo porque tu palabra dice, Señor, que para ti no hay imposibles, que lo que para el hombre es imposible, para ti no, Señor. Y que no hay otro nombre en el cielo en el cual podamos ser salvos más que en ti, Señor. Tú tienes el poder para salvar a cualquier pecador. Señor, y pues yo te pido que vengas a cada uno de las personas, Señor, que no te conocen y que les ayudes a ver su necesidad, así como lo hiciste con Pablo, Señor, cuando iba de camino a Damasco y te le presentaste y le dijiste que dura cosa era dar cosas contra el aguijón, Señor. Que realmente puedan entender, Señor, que sus vidas pues están en peligro de perderse una eternidad, Señor. Y aún, Señor, de meterse en muchos problemas, Señor, por las malas decisiones que cada uno está tomando, Señor. La verdad te pedimos que vengas a poner temor, Señor, temor porque dice tu palabra que con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal, Señor. Y aún, Señor, en los que te hemos conocido, ven a poner temor, Señor, pues de aligerarnos, Señor, de confiarnos, Señor. Porque vemos que este hombre Asa, este rey, tenía una fe tremenda, Señor, y vemos, Señor, que después ya no quería nada. La verdad, pon temor en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, Padre, para que siempre te estemos viendo, siempre te estemos buscando, Señor. Porque como dice tu palabra, apartados de ti nada podemos hacer. Padre, ven y ayuda a cada uno de nosotros, Señor. La verdad te necesitamos, Señor, que esta palabra no caiga en tierra, Señor, sino que de verdad venga a dar fruto, Señor. Lleva a cada uno a meditar, Señor, que no ahorita salgan y ya se les olvide, sino que puedan meditar cómo están delante de ti, Señor. Que vean la seriedad, Señor, con la que pues tú les estás hablando, porque pues tú conoces, Señor, aún qué va a pasar más adelante. Por favor, Señor, la verdad, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros, Señor. Amén, Jesús.